¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas encontrar paz, más parece escaparse? Como si estuvieras persiguiendo algo que siempre permanece unos pasos por delante de ti. Intentas organizar tu vida. Intentas resolver tus problemas. Intentas controlar lo que vendrá mañana. Intentas encontrar respuestas. Y sin embargo, la tranquilidad sigue sin aparecer. Es una experiencia extraña, porque la mayoría de nosotros hemos sido educados para creer que todo se consigue persiguiéndolo. Si quieres éxito, debes perseguirlo. Si quieres dinero, debes perseguirlo. Si quieres reconocimiento, debes perseguirlo. Y entonces, asumimos que la paz funciona de la misma manera. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Y si la paz fuera diferente? ¿Y si precisamente el acto de perseguirla fuera lo que la mantiene lejos? Piensa en un lago tranquilo. Cuando el agua está completamente en calma, puedes ver el reflejo de la luna con total claridad. Pero si comienzas a golpear el agua intentando atrapar ese reflejo, desaparece. Cuanto más intentas alcanzarlo, más lo destruyes. Muchas personas viven exactamente así. Persiguen desesperadamente la tranquilidad. Buscan constantemente la felicidad. Intentan eliminar toda incertidumbre. Intentan controlar cada detalle. Y sin darse cuenta crean la misma agitación que desean evitar. La mente se convierte en un lago lleno de ondas, un lago incapaz de reflejar nada con claridad. Quizá por eso te sientes cansado, no porque la vida sea demasiado difícil, sino porque llevas demasiado tiempo corriendo detrás de respuestas, corriendo detrás de certezas, corriendo detrás de una sensación que parece estar siempre en otro lugar. Pero los estoicos comprendieron algo profundamente diferente. Comprendieron que algunas de las cosas más valiosas de la vida no aparecen cuando las perseguimos. Aparecen cuando dejamos de aferrarnos, cuando dejamos de forzar, cuando dejamos de luchar contra aquello que no podemos controlar. Marco Aurelio gobernó uno de los imperios más grandes de la historia, y aún así, escribió una idea que sigue siendo poderosa siglos después. La tranquilidad no depende de lo que ocurre fuera de ti. Depende de lo que ocurre dentro de ti. Y eso cambia todo, porque significa que la paz no está escondida en algún lugar lejano. No está esperando detrás de un nuevo trabajo. No está escondida dentro de una relación perfecta. No está al final de una lista interminable de objetivos. Tal vez siempre estuvo mucho más cerca de lo que imaginabas. Tal vez ha estado contigo todo este tiempo, solo que el ruido de tu mente no te permitía verla. A lo largo de este video exploraremos una idea sencilla pero transformadora, la posibilidad de que la paz llegue precisamente cuando dejas de perseguirla. Y quiero hacerte una pregunta antes de continuar. ¿Qué es aquello que has estado persiguiendo durante demasiado tiempo? ¿La tranquilidad? ¿La felicidad? ¿La aprobación? ¿El éxito? Escríbelo en los comentarios, porque a veces reconocer aquello que perseguimos es el primer paso para dejar de correr. Y cuando dejamos de correr, algo empieza a cambiar, porque quizá la verdadera razón por la que no encuentras paz no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con la forma en que tu mente intenta controlarlo. 1. Cuanto más persigues la paz, más se aleja. Existe una paradoja que muchas personas pasan años sin comprender. Cuanto más persiguen la paz, más lejos parece estar. Y cuanto más desesperadamente intentan encontrar tranquilidad, más ansiedad sienten. Parece injusto, porque la intención es buena. Solo quieres sentirte mejor. Solo quieres descansar. Solo quieres dejar de preocuparte tanto. Pero cuanto más te esfuerzas por alcanzar ese estado, más agotado terminas. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo: cuando resuelva este problema estaré tranquilo? Cuando consiga ese trabajo podré descansar. Cuando tenga más dinero dejaré de preocuparme. Cuando todo esté bajo control finalmente tendré paz. Y sin embargo, cada vez que alcanzas una meta, aparece otra preocupación. Cada vez que resuelves un problema, surge uno nuevo. Cada vez que llegas a un lugar, la mente inventa otro destino. Es como intentar llenar un recipiente que tiene un pequeño agujero en el fondo. Por mucho que añadas agua, nunca parece suficiente. La mayoría de las personas cree que la paz es una recompensa, algo que recibirán después de haber resuelto todos sus conflictos, después de haber eliminado toda incertidumbre, después de haber conseguido todo lo que desean, pero la vida rara vez funciona de esa manera, porque siempre habrá algo.
siempre existirá una nueva decisión, una nueva responsabilidad, un nuevo desafío, una nueva preocupación. Y si tu paz depende de que desaparezcan todos los problemas, entonces nunca llegará. Imagínate caminando por un desierto. Tienes sed, y en la distancia ves lo que parece ser agua. Comienzas a correr, pero cuanto más corres, más lejos parece estar, porque era un espejismo. Algo parecido ocurre cuando convertimos la paz en una condición futura. Pensamos que está adelante, pensamos que está en el próximo logro, pensamos que está en el próximo capítulo de nuestra vida, y por eso seguimos corriendo, sin darnos cuenta de que estamos persiguiendo una ilusión. Los estoicos entendieron algo profundamente diferente. La paz no es una meta, es una forma de caminar. No es el premio al final del camino, es la manera en que recorres ese camino, porque una persona que vive en guerra consigo misma seguirá sufriendo incluso cuando consiga aquello que desea. Pero una persona que ha aprendido a vivir en calma encontrará serenidad incluso en medio de la incertidumbre. Séneca observó que muchos seres humanos viven como si la felicidad estuviera siempre a unos pasos de distancia, siempre mañana, siempre después, siempre más adelante. Y esa forma de vivir les roba la vida entera, porque el mañana nunca llega de la manera que imaginamos. Cuando llega, se convierte en hoy, y entonces la mente vuelve a mover la meta, vuelve a decir, solo una cosa más, solo un logro más, solo un poco más, y la carrera continúa. Quizá tú también has vivido algo parecido. Quizá llevas años persiguiendo una sensación que parece escapar cada vez que te acercas. Si es así, quiero proponerte una idea. ¿Y si dejaras de correr durante unos minutos? ¿Y si dejaras de exigirle a la vida que te entregue paz? ¿Y si simplemente observaras dónde estás ahora? Porque tal vez el problema no sea que la paz esté lejos. Tal vez el problema sea la velocidad con la que estás intentando alcanzarla. Y cuanto más lo piensas, más sentido tiene. Porque nadie puede descansar mientras corre. Nadie puede contemplar el paisaje mientras huye. Nadie puede escuchar el silencio mientras su mente está gritando. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más importante. Si perseguir la paz no funciona, ¿por qué sentimos una necesidad tan fuerte de controlar todo lo que ocurre? Porque quizá ahí se encuentra la verdadera raíz de nuestra inquietud. 2. La trampa de querer controlarlo todo. Quizá la verdadera razón por la que la paz parece tan lejana no sea la falta de tranquilidad. Quizá sea el exceso de control, porque cuando observamos con atención la vida de la mayoría de las personas, descubrimos algo curioso. No están cansadas únicamente por sus problemas. Están cansadas por intentar controlar cosas que nunca estuvieron en sus manos. Intentan controlar lo que los demás piensan. Intentan controlar el futuro. Intentan controlar los resultados. Intentan controlar el tiempo. Intentan controlar situaciones que todavía ni siquiera han ocurrido. Y mientras más intentan hacerlo, más tensión aparece. Imagina por un momento que intentas sujetar un puñado de arena. Al principio parece sencillo, pero cuanto más fuerte aprietas la mano, más arena se escapa entre tus dedos. La vida muchas veces funciona de la misma manera. Cuanto más intentas forzarla, más resistencia encuentras. Cuanto más intentas controlarla, más ansiedad aparece. Y lo más agotador de todo es que nunca terminas, porque siempre hay algo más que controlar. Siempre existe una nueva incertidumbre, un nuevo escenario, un nuevo miedo, un nuevo resultado que quieres asegurar. La mente inquieta vive atrapada en ese ciclo. Piensa constantemente, ¿y si sale mal? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si las cosas no ocurren como espero? ¿Y si el futuro es diferente de lo que imaginé? Y poco a poco la preocupación se convierte en una forma de vida. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Realmente la preocupación te protege? ¿O simplemente te desgasta? Marco Aurelio comprendió algo extraordinario. La mayor parte del sufrimiento humano aparece cuando confundimos dos cosas completamente diferentes: lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Porque sí puedes controlar tu esfuerzo, puedes controlar tus decisiones, puedes controlar tu actitud, puedes controlar tu carácter, pero no puedes controlar la respuesta del mundo. No puedes controlar las decisiones de otras personas. No puedes controlar el pasado. Y tampoco puedes controlar gran parte del futuro. Sin embargo,
La mayoría de las personas dedica enormes cantidades de energía precisamente a esas cosas. Es como intentar detener el viento con las manos, o intentar impedir que las olas lleguen a la orilla. No importa cuánto luches, seguirán llegando, y esa lucha constante termina agotándote. Quizá por eso tantas personas viven cansadas incluso cuando aparentemente todo está bien. Porque su mente nunca descansa. Siempre está calculando, siempre está anticipando, siempre está intentando asegurar algo. Y mientras tanto pierde contacto con el único lugar donde realmente puede actuar: el presente. Séneca escribió algo profundamente liberador. Decía que sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad. Y gran parte de esa imaginación está alimentada por el deseo de controlar. Queremos saber qué ocurrirá. Queremos garantías. Queremos seguridad absoluta. Pero la vida jamás hace esas promesas. La vida siempre tendrá incertidumbre. Siempre tendrá cambios. Siempre tendrá sorpresas. Y cuanto antes aceptemos esa verdad, más ligeros nos sentiremos. Porque la paz no aparece cuando finalmente controlas todo. La paz aparece cuando dejas de exigirte hacerlo. Piensa en una hoja flotando sobre un río. La hoja no controla la corriente, no controla el viento, no controla el destino exacto del viaje, y aún así sigue avanzando. La mayoría de las personas vive exactamente al contrario. Intenta controlar cada curva del río, cada corriente, cada piedra, cada movimiento, y termina agotada antes de comenzar el viaje. Tal vez haya algo en tu vida que estás intentando controlar demasiado. Una relación, una decisión, un resultado, un problema. Y quizá la tensión que sientes no proviene de la situación. Proviene de la resistencia. Proviene de seguir intentando dominar algo que nunca estuvo completamente bajo tu poder. Si es así, hazte una pregunta sencilla. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de luchar durante unos minutos? ¿Qué ocurriría si confiaras un poco más? Porque muchas veces la calma no llega cuando obtenemos el control. Llega cuando dejamos de perseguirlo. Y cuando eso ocurre, algo inesperado comienza a suceder. La mente deja de correr. La respiración se vuelve más lenta. Y poco a poco empezamos a descubrir algo que llevábamos mucho tiempo ignorando. Que el verdadero ruido no viene del mundo. Viene de nuestra propia mente. 3. Tu mente se agota porque nunca descansa. Y quizá ahí se encuentra una de las razones más profundas por las que tantas personas no consiguen encontrar paz. No porque sus vidas sean un desastre, no porque tengan demasiados problemas, sino porque sus mentes nunca descansan, incluso cuando todo está en silencio, incluso cuando el día ha terminado, incluso cuando finalmente tienen un momento para respirar. La mente continúa trabajando, pensando, analizando, recordando, imaginando, preocupándose. Es como un motor que nunca se apaga. Y después de años funcionando así, aparece el agotamiento. Un cansancio diferente. No es el cansancio del cuerpo. Es el cansancio de una mente que lleva demasiado tiempo cargando peso. Piensa en la última vez que intentaste dormir. Tu cuerpo estaba acostado. La habitación estaba tranquila. No había ninguna amenaza real. Y sin embargo, tu mente seguía activa, recordando conversaciones, imaginando escenarios, repitiendo errores, creando problemas futuros, saltando de una preocupación a otra, como si tuviera miedo al silencio, como si detenerse fuera peligroso. Y cuanto más intentabas relajarte, más pensamientos aparecían. Es una experiencia que millones de personas conocen muy bien, porque la mente moderna ha olvidado cómo descansar. Hemos aprendido a ocupar cada espacio vacío. Si caminamos, escuchamos algo. Si esperamos, miramos el teléfono. Si estamos solos, buscamos una distracción. Siempre hay ruido. Siempre hay información. Siempre hay algo capturando nuestra atención. Y poco a poco la mente pierde la capacidad de quedarse quieta. Es como una habitación llena de voces. Al principio puedes distinguir cada una de ellas, pero después de un tiempo todas comienzan a mezclarse. Y terminas sintiendo una sensación constante de confusión, de tensión, de cansancio. Marco Aurelio escribía sus pensamientos al final del día, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque comprendía algo importante. Una mente que observa sus pensamientos deja de ser esclava de ellos. Pero la mayoría de las personas nunca observa, solo reacciona.
Aparece un pensamiento, lo cree. Aparece un miedo, lo sigue. Aparece una preocupación, la alimenta. Y así pasan horas, días, años enteros, sin darse cuenta de que gran parte de su sufrimiento no proviene de la realidad, proviene de la conversación que mantienen dentro de su propia cabeza. Imagina que llevas una mochila. Cada preocupación es una piedra, cada miedo es una piedra, cada arrepentimiento es una piedra, cada escenario imaginario es una piedra. Al principio apenas lo notas, pero después de años cargándola, la espalda comienza a doler. La mente funciona exactamente igual. Y lo más curioso es que muchas de esas piedras nunca fueron necesarias, nunca ocurrieron, nunca se hicieron realidad, nunca tuvieron el poder que les otorgamos. Séneca observó algo extraordinario. Las personas suelen sufrir mucho más por lo que imaginan que por lo que viven. Y quizá tú también hayas experimentado eso. Quizá pasaste semanas preocupado por algo que finalmente nunca ocurrió. Quizá perdiste noches enteras imaginando un resultado que jamás llegó. Quizá tu mente creó una tormenta donde solo había unas pocas nubes, porque esa es la naturaleza de una mente inquieta. Quiere resolverlo todo, quiere preverlo todo, quiere prepararse para todo, pero termina agotándose en el proceso. Y aquí aparece una verdad que puede cambiar muchas cosas. No necesitas responder cada pensamiento, no necesitas seguir cada preocupación, no necesitas creer cada historia que tu mente inventa. A veces el pensamiento más sabio no es el que encuentra una respuesta, es el que decide guardar silencio. Y cuando comienzas a comprender esto, algo cambia. La mente empieza a desacelerar, la tensión pierde fuerza, y por primera vez en mucho tiempo aparece un pequeño espacio, un espacio donde puedes respirar, un espacio donde puedes observar, un espacio donde puedes descansar. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el pensamiento que más se repite en tu mente últimamente? ¿Una preocupación? ¿Un miedo? ¿Una duda? Escríbelo en los comentarios. Porque muchas veces el primer paso para recuperar la paz no consiste en resolver todos los pensamientos. Consiste en reconocer cuáles han estado ocupando demasiado espacio dentro de nosotros. Y cuando empiezas a observarlos, descubres algo sorprendente. Muchos de ellos pierden fuerza. Muchos de ellos dejan de perseguirte. Y eso nos lleva a una idea todavía más importante. Porque quizá no son los problemas los que te están agotando. Quizá es la resistencia constante a aceptar aquello que ya está ocurriendo. 4. Lo que aceptas deja de perseguirte. Quizá la mayor parte del sufrimiento humano no provenga de lo que sucede. Quizá provenga de nuestra resistencia a lo que sucede. Porque existe una diferencia enorme entre experimentar una situación difícil y luchar constantemente contra ella. La mayoría de las personas no solo carga el problema, también carga la batalla contra el problema. Y esa segunda carga suele ser mucho más pesada. Piensa en algo que te haya dolido durante mucho tiempo. Tal vez una decepción, una pérdida, una ruptura, un error, una etapa de tu vida que no salió como imaginabas. Ahora pregúntate algo. ¿Cuánto de ese dolor proviene realmente de lo que ocurrió? ¿Y cuánto proviene de seguir deseando que nunca hubiera ocurrido? Porque muchas veces seguimos discutiendo con el pasado. Seguimos intentando cambiar algo que ya terminó. Seguimos deseando otra versión de la realidad. Y mientras lo hacemos, la herida permanece abierta. Imagina que alguien recibe una pequeña herida en la mano. La herida podría sanar con el tiempo, pero cada día vuelve a tocarla. Cada día la revisa. Cada día la abre nuevamente. ¿Qué ocurre? Nunca termina de curarse. La mente hace exactamente lo mismo. Regresa una y otra vez a ciertos recuerdos, a ciertas pérdidas, a ciertas injusticias. Y aunque el tiempo sigue avanzando, ella permanece atrapada, porque todavía no ha aceptado. Y aceptar no significa aprobar. No significa que te guste. No significa que estés de acuerdo. Significa reconocer que ocurrió y que seguir luchando contra ello ya no cambia nada. Marco Aurelio escribió una idea profundamente liberadora. Decía que debemos amar aquello que el destino pone frente a nosotros, no porque todo sea agradable, sino porque resistirse constantemente a la realidad destruye nuestra paz. Y tiene sentido, porque cuando la realidad dice una cosa y tu mente exige otra, comienza el conflicto. La vida dice,
esto ocurrió. Y la mente responde, no debería haber ocurrido. La vida dice, esa persona se fue. Y la mente responde, debería quedarse. La vida dice, las cosas cambiaron. Y la mente responde, no quiero que cambien. Y esa lucha silenciosa se convierte en agotamiento. La aceptación no elimina inmediatamente el dolor, pero elimina la guerra. Y eso cambia todo. Piensa en una cuerda. Durante años has estado tirando de un extremo. La realidad tira del otro. Y cuanto más fuerza haces, más cansado te sientes. Pero un día decides soltar. No porque hayas perdido, no porque te hayas rendido, sino porque comprendes que la batalla ya no tiene sentido. Y en ese instante, el peso desaparece. Eso es aceptar. Es dejar de gastar energía intentando modificar aquello que ya existe. Séneca observó que muchas personas viven persiguiendo una versión imaginaria de la vida que debería haber sido, la relación que debería haber funcionado, la oportunidad que debería haber llegado. Y mientras persiguen esa ilusión, pierden la única vida que realmente tienen, la que está ocurriendo ahora. Quizá tú también estés sosteniendo algo que ya terminó, algo que ya cambió, algo que todavía duele. Y quizá no necesitas seguir luchando. Quizá necesitas respirar, mirar esa realidad directamente y decir, esto ocurrió. No era lo que quería, no era lo que esperaba, pero ocurrió. Porque curiosamente, cuando aceptamos algo, deja de perseguirnos con la misma fuerza, pierde parte de su poder, pierde parte de su peso, pierde parte de su control sobre nosotros. Y entonces aparece algo que llevaba mucho tiempo esperando detrás de toda esa resistencia. La calma. No una calma perfecta, no una calma absoluta, pero sí una calma real. Una calma suficiente para volver a caminar. Una calma suficiente para volver a vivir. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué situación sigues intentando cambiar dentro de tu mente, aunque ya ocurrió? Escríbelo en los comentarios, porque muchas veces la paz comienza exactamente en el lugar donde dejamos de discutir con la realidad. Y cuando eso sucede, empezamos a descubrir algo todavía más profundo, que tal vez la tranquilidad que buscamos nunca estuvo escondida en el futuro. 5. La paz no está en el futuro, y quizá esa sea una de las ilusiones más comunes de nuestra época. La idea de que la paz llegará más adelante, que existe un momento futuro donde finalmente podremos descansar. Un momento donde todo estará resuelto, donde ya no habrá preocupaciones, donde ya no sentiremos incertidumbre, donde por fin podremos decir, ahora sí puedo estar tranquilo. Pero observa con atención lo que ocurre. La mayoría de las personas lleva años esperando ese momento, y ese momento nunca llega, porque cuando consiguen algo, aparece una nueva meta. Cuando resuelven un problema, aparece otro. Cuando alcanzan una cima, la mente ya está mirando la siguiente montaña. Es una carrera interminable. Y lo más agotador es que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos corriendo. Simplemente asumimos que así es la vida. Cuando tenga más dinero estaré tranquilo. Cuando encuentre a la persona correcta seré feliz. Cuando mejore mi situación podré descansar. Cuando alcance mis objetivos sentiré paz. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces ya te has dicho eso? ¿Y cuántas veces ocurrió exactamente como imaginabas? Porque la mente tiene una habilidad extraordinaria. Siempre encuentra una nueva razón para posponer la tranquilidad. Siempre encuentra algo que todavía falta. Algo que todavía no está resuelto. Algo que todavía no es suficiente. Y así pasan los años, esperando una versión futura de la vida. Mientras la vida real ocurre delante de nosotros, imagina que estás caminando por un hermoso jardín. Hay árboles, hay flores, hay luz, hay aire fresco, pero tú no miras nada de eso, porque estás obsesionado con llegar a una puerta que ves al final del camino. Piensas, cuando llegue allí disfrutaré, cuando llegue allí descansaré, cuando llegue allí seré feliz. Y mientras avanzas, te pierdes todo lo que ocurre alrededor. Eso es exactamente lo que muchas personas hacen con su vida. Viven enfocadas en el próximo objetivo, en el próximo logro, en el próximo resultado, y olvidan experimentar el presente. Marco Aurelio comprendió algo que sigue siendo revolucionario incluso hoy. La vida siempre ocurre ahora. Nunca ocurre mañana. Nunca ocurre dentro de 5 años.
Nunca ocurre cuando finalmente todo esté perfecto. Ocurre aquí, en este instante, mientras respiras, mientras escuchas estas palabras, mientras existe este momento irrepetible. Y, sin embargo, la mente insiste en escapar, porque cree que la felicidad está escondida en algún lugar del futuro. Séneca observó que muchas personas pasan la mayor parte de su vida preparándose para vivir. Y esa frase es más profunda de lo que parece. Preparándose para ser felices, preparándose para descansar, preparándose para disfrutar, preparándose para sentir paz. Pero nunca llegan realmente a vivir, porque siempre están esperando el siguiente capítulo, la siguiente oportunidad, la siguiente condición, la siguiente versión de sí mismos. Y mientras tanto, la tranquilidad sigue pareciendo inalcanzable, no porque esté lejos, sino porque están mirando en la dirección equivocada. Piensa en esto. Si no puedes sentir paz durante el camino, ¿qué te hace pensar que la sentirás al final? Si tu mente no sabe descansar hoy, ¿por qué descansaría mañana? Si tu mente siempre necesita algo más, ¿cuándo será suficiente? Quizá la respuesta sea más simple de lo que imaginas. Quizá la paz nunca estuvo en el futuro. Quizá siempre estuvo disponible aquí, debajo de todas las expectativas, debajo de toda la prisa, debajo de toda la ansiedad, esperando a que dejaras de correr. Porque la calma no aparece cuando la vida se vuelve perfecta. Aparece cuando dejamos de exigir perfección. Aparece cuando comprendemos que este momento también merece ser vivido, que este día también merece ser apreciado, que esta etapa de nuestra vida también tiene valor, incluso si todavía no hemos llegado donde queremos. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué condición sigues esperando para permitirte sentir paz? ¿Más dinero? ¿Más éxito? ¿Más seguridad? Escríbelo en los comentarios, porque muchas veces descubrimos algo sorprendente. No es la vida la que está retrasando nuestra felicidad. Somos nosotros quienes la estamos posponiendo. Y cuando dejamos de hacerlo, comienza a surgir una libertad completamente diferente. La libertad de soltar. 6. El arte estoico de soltar. Y quizá esa sea la palabra que más miedo produce. Soltar. Porque cuando escuchamos esa palabra, muchas veces la confundimos con perder. La confundimos con renunciar. La confundimos con abandonar. Pensamos que soltar significa dejar de luchar por nuestros sueños, dejar de amar, dejar de intentarlo. Pero el estoicismo jamás enseñó eso. Lo que enseñó fue algo mucho más profundo. Aprender a distinguir entre sostener algo con sabiduría y aferrarse a ello con desesperación. Porque existe una diferencia enorme. Piensa en una rama seca que sigue colgando de un árbol. El árbol no se aferra a ella, no lucha para conservarla. No entra en pánico cuando llega el otoño. Simplemente la deja caer. Y gracias a eso, puede seguir creciendo. La naturaleza comprende algo que nosotros olvidamos constantemente. Para recibir algo nuevo, a veces es necesario dejar espacio. Pero la mente humana tiene miedo al vacío, tiene miedo al cambio, tiene miedo a la incertidumbre. Y por eso se aferra a personas, a expectativas, a recuerdos, a versiones antiguas de sí misma, a planes que ya no funcionan, a heridas que deberían haber sanado hace mucho tiempo. Y cuanto más se aferra, más pesada se vuelve la vida. Tal vez alguna vez intentaste retener a alguien que ya había decidido marcharse. Tal vez intentaste recuperar una etapa que ya terminó. Tal vez seguiste persiguiendo una oportunidad que claramente había desaparecido. No porque fueras débil, sino porque eras humano. Porque todos hemos sentido alguna vez ese impulso, el deseo de sostener algo que se está escapando. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Cuánto sufrimiento nace realmente de la pérdida? ¿Y cuánto nace de la resistencia a aceptar la pérdida? Porque muchas veces no es el acontecimiento lo que nos destruye. Es la lucha interminable contra el acontecimiento. Es seguir diciendo, no debería haber pasado, no quiero que termine, no puedo dejarlo ir. Y mientras repetimos esas frases, seguimos atrapados. Marco Aurelio observó que todo en la vida está en movimiento. Las estaciones cambian, los cuerpos cambian, las relaciones cambian, las ciudades cambian, los deseos cambian. Nada permanece exactamente igual. Y sin embargo nosotros exigimos permanencia. Queremos que las cosas duren para siempre. Queremos que las personas permanezcan. Queremos que las circunstancias nunca cambien.
Queremos detener el río, pero la vida es el río, y luchar contra su corriente solo produce agotamiento. Imagina que estás flotando en el agua. Si te tensas, si te agitas, si luchas desesperadamente contra la corriente, te cansas. Pero cuando aprendes a flotar, algo cambia. El agua deja de parecer una amenaza y comienza a sostenerte. Eso es soltar, no es rendirte. Es cambiar tu relación con la realidad. Es dejar de gastar energía intentando detener lo inevitable. Séneca escribió que quien aprende a perder algunas cosas, aprende también a vivir con más libertad. Y quizá esa sea una de las verdades más difíciles de aceptar, porque muchas veces creemos que la libertad consiste en tener más dinero, más éxito, más seguridad, más reconocimiento. Pero, en realidad, una gran parte de la libertad consiste en necesitar menos, en depender menos, en aferrarse menos. Piensa en una mochila llena de piedras. Durante años has estado agregando peso, un resentimiento, una decepción, un miedo, una culpa, una expectativa. Y ahora te preguntas por qué estás tan cansado. Tal vez no necesites más fuerza, tal vez necesites menos carga, tal vez no necesites correr más rápido, tal vez necesites dejar algo atrás. Y eso nos lleva a una reflexión profundamente liberadora. No todo lo que pierdes es una pérdida. A veces es espacio, a veces es crecimiento, a veces es una oportunidad para convertirte en alguien diferente, más sabio, más tranquilo, más libre. Por eso quiero preguntarte algo. Si pudieras soltar una sola cosa hoy, ¿qué sería? ¿Una preocupación? ¿Un miedo? ¿Una expectativa? ¿Un recuerdo? Escríbelo en los comentarios, porque muchas veces el camino hacia la paz no consiste en obtener algo nuevo. Consiste en tener el valor de dejar ir aquello que ya no necesitas cargar. Y cuando eso ocurre, algo sorprendente comienza a suceder. La vida deja de sentirse como una batalla y empieza a sentirse como un camino que no necesitas recorrer con tanta prisa. 7. Cuando dejas de buscar, empiezas a encontrar. Y quizá aquí llegamos a una de las paradojas más extrañas de la vida. Una verdad que parece contradictoria al principio, pero que millones de personas terminan descubriendo tarde o temprano. Muchas de las cosas que más deseas aparecen cuando dejas de perseguirlas desesperadamente. La paz, la felicidad, la confianza, incluso el amor, porque existe una diferencia enorme entre caminar hacia algo con intención y correr detrás de ello con ansiedad. La primera nace de la claridad, la segunda nace de la carencia. Y la vida responde de manera muy diferente a cada una. Piensa en alguien que busca desesperadamente aprobación. Cada conversación se convierte en una prueba. Cada opinión se convierte en una amenaza. Cada rechazo parece una catástrofe. Y cuanto más intenta agradar a todos, más se aleja de sí mismo. Pero algo curioso ocurre cuando deja de perseguir la aprobación. Cuando comienza a respetarse, cuando comienza a valorarse, cuando deja de suplicar aceptación, las personas empiezan a percibir algo diferente: seguridad, autenticidad, presencia. Lo mismo ocurre con la paz. Muchas personas pasan años persiguiéndola, leyendo más, buscando más, pensando más, analizando más, intentando encontrar la fórmula perfecta. Y mientras tanto, se alejan de aquello que buscan. Porque la paz no suele aparecer en medio de la obsesión. Aparece en los espacios que deja la obsesión cuando finalmente desaparece. Imagina que intentas dormir. Cuanto más te repites, tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir, más despierto permaneces. Pero cuando finalmente dejas de luchar, el sueño llega solo, no porque lo hayas forzado, sino porque dejaste de impedirlo. La tranquilidad funciona de forma muy parecida. No puedes obligarla, no puedes exigirla, no puedes perseguirla hasta capturarla. Solo puedes crear las condiciones para que aparezca. Y entonces sucede. Séneca observó que muchas personas convierten sus deseos en cadenas, porque dejan de disfrutar el camino, dejan de vivir el presente, y comienzan a creer que su valor depende de obtener aquello que buscan. Pero cuando eso ocurre, ya no están viviendo, están persiguiendo, y hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Marco Aurelio comprendió algo profundamente liberador. Tu paz no depende de conseguir algo, depende de la relación que tienes contigo mismo mientras lo intentas.
Eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no necesitas esperar al resultado para sentirte bien. Ya no necesitas esperar al futuro para sentirte completo. Ya no necesitas convertir cada deseo en una cuestión de vida o muerte. Puedes avanzar, puedes esforzarte, puedes construir, pero sin desesperación, sin ansiedad, sin convertir el resultado en la condición de tu felicidad. Piensa en una mariposa. Si intentas atraparla corriendo detrás de ella, probablemente escapará. Pero si te sientas tranquilamente en un jardín lleno de flores, quizá termine acercándose por sí sola. La vida tiene algo de esa lógica. Las mejores cosas suelen acercarse cuando dejamos de perseguirlas desde el miedo, porque entonces dejamos de actuar como alguien que carece y comenzamos a actuar como alguien que confía. Y la confianza tiene una energía completamente diferente. Quizá aquello que estás buscando no necesita más esfuerzo desesperado. Quizá necesita más calma, más paciencia, más presencia. Quizá no necesitas correr más rápido. Quizá necesitas caminar con más conciencia, porque muchas veces la vida no responde a la urgencia, responde a la coherencia, responde a quien sigue avanzando sin perderse a sí mismo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué has estado persiguiendo durante demasiado tiempo? ¿La felicidad? ¿La paz? ¿El amor? ¿La validación? Escríbelo en los comentarios, porque a veces el primer paso para encontrar algo no consiste en buscar más, consiste en dejar de perseguirlo con desesperación. Y cuando eso sucede, comienzas a descubrir algo todavía más profundo, que quizá aquello que buscabas nunca estuvo lejos, quizá siempre estuvo dentro de ti. 8. La paz siempre estuvo dentro de ti, y quizá después de todo lo que hemos explorado juntos, llegamos a la verdad más simple, y también a la más difícil de aceptar. La paz que has estado buscando durante tanto tiempo nunca estuvo tan lejos como imaginabas, porque la mayoría de las personas pasa gran parte de su vida mirando hacia afuera, buscando respuestas, buscando validación, buscando seguridad, buscando algo que finalmente les permita sentirse completas. Y durante años, creen que la tranquilidad está escondida en algún lugar del mundo, en una nueva oportunidad, en una nueva relación, en una nueva versión de sí mismas. Pero tarde o temprano descubren algo inesperado. Nada externo logra llenar permanentemente un vacío interno, porque cada logro produce satisfacción por un tiempo. Cada éxito produce alegría por un tiempo. Cada meta alcanzada produce entusiasmo por un tiempo. Pero después, la mente vuelve a buscar, vuelve a correr, vuelve a perseguir. Y entonces comprendemos algo. La paz no era aquello que estábamos persiguiendo. La paz era aquello desde donde debíamos haber comenzado. Piensa en alguien que lleva años buscando un tesoro. Viaja por montañas, cruza desiertos, explora lugares lejanos, dedica su vida entera a la búsqueda. Y un día descubre que el tesoro siempre estuvo enterrado debajo de su propia casa. La historia parece absurda, pero muchas personas viven exactamente así, buscando fuera aquello que solo puede cultivarse dentro. Marco Aurelio escribió que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y quizá esa frase sea mucho más profunda de lo que parece, porque significa que la paz no depende principalmente de las circunstancias, depende de la relación que mantienes con ellas. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una encuentra desesperación, la otra encuentra aprendizaje. Una encuentra sufrimiento, la otra encuentra fortaleza. La diferencia no está en el mundo, está en la mente. Y cuando comprendes esto, algo comienza a cambiar. Dejas de esperar que la vida te entregue paz y empiezas a construirla. Dejas de exigir que todo sea perfecto y empiezas a aceptar que la perfección nunca fue necesaria. Dejas de perseguir constantemente el próximo destino y comienzas a habitar el lugar donde ya estás. Porque la verdad es que este momento contiene mucho más de lo que solemos reconocer. Este instante contiene aire para respirar, contiene una oportunidad para comenzar de nuevo, contiene la posibilidad de elegir una actitud diferente, contiene la posibilidad de vivir con más calma, con más claridad, con más libertad. Séneca observó que quien aprende a estar bien consigo mismo nunca vuelve a sentirse completamente pobre, porque descubre una fuente de riqueza que no depende de las circunstancias, una riqueza interior, una estabilidad que permanece incluso cuando el mundo cambia. Y eso no significa que nunca volverás a sentir miedo,
No significa que nunca volverás a preocuparte. No significa que todos tus problemas desaparecerán. Significa algo mucho más valioso, que ya no dependerás de la ausencia de problemas para sentir paz, porque habrás descubierto que la paz es una práctica, una decisión, una manera de caminar por la vida, y quizá ese sea el verdadero significado de todo lo que hemos compartido hoy. No perseguir, no forzar, no controlar, no correr, sino aprender a confiar, aprender a aceptar, aprender a vivir, porque cuanto más intentabas encontrar la paz fuera de ti, más lejos parecía estar, pero cuando comenzaste a mirar dentro, descubriste que nunca se había marchado. Siempre estuvo ahí, esperando pacientemente detrás del ruido, detrás del miedo, detrás de la prisa, esperando que finalmente dejaras de buscar. Y ahora quiero que respires profundamente, solo por un instante, sin pensar en mañana, sin pensar en lo que falta, sin pensar en el próximo problema, solo este momento, porque quizá eso es precisamente lo que has estado necesitando durante tanto tiempo. Un momento de pausa, un momento de silencio, un momento para recordar que no tienes que cargar el mundo entero sobre tus hombros. Hoy hemos hablado de algo que parece sencillo, pero que puede transformar una vida. La idea de que la paz no aparece cuando controlas todo, no aparece cuando consigues todo, no aparece cuando el futuro finalmente se acomoda a tus deseos. La paz aparece cuando dejas de luchar constantemente contra la vida, cuando dejas de perseguir con desesperación, cuando dejas de exigir certezas imposibles, cuando aprendes a confiar, a aceptar, a soltar y sobre todo, a regresar al presente. Porque la vida siempre ocurre aquí, nunca en el pasado, nunca en el futuro, siempre aquí. Y tal vez la tranquilidad que has estado buscando durante años no sea algo que necesites encontrar. Tal vez sea algo que necesites recordar. Antes de terminar, quiero hacerte una última pregunta. Después de escuchar este video, ¿qué es lo que estás dispuesto a soltar? Escríbelo en los comentarios. Una palabra, una preocupación, un miedo, una expectativa, solo una. Y permite que ese comentario sea un pequeño compromiso contigo mismo. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de calma, claridad y sabiduría estoica. Y recuerda algo, la mayoría de las personas pasa la vida entera persiguiendo la paz. Los sabios descubren que la paz llega cuando dejan de perseguirla. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video.